contar cosas sobre los fósiles, que es algo que a los niños en general pues, os llama mucho la atención, ¿vale? Como me dijo vuestra profesora, soy profesor de paleontología en la Universidad de Coruña, y bueno, voy a contaros así unas poquitas cosas que yo sé sobre esto de qué son los fósiles. Bueno, ¿qué son los fósiles? Bueno, a ver, los fósiles yo creo que más o menos todos lo sabéis, ¿no? Son restos de organismos que vivieron en el pasado, que sacamos, por ejemplo, de las rocas. ¿Entendido? Como aquí este ammonites que tenéis y que os voy a explicar después. Bueno, los fósiles corresponden a seres vivos de tamaños muy diversos. Pueden ser seres vivos microscópicos, como estos de aquí, las diatomeas. Necesitamos un microscopio para poder verlas, ¿de acuerdo? O pueden ser seres vivos gigantescos, como el caso de esta ballena fósil, ¿vale? Existió en el pasado, ya no existe hoy en día, basilosaurus. También los fósiles pueden ser parecidos a animales actuales. Aquí tenéis el caso del ciervo gigante, un ciervo enorme, que existió pues, en los últimos 2 millones de años, que era muy parecido al ciervo actual. Pero también hay ejemplos de fósiles, animales fósiles, que no tienen nada que ver con seres vivos que haya hoy en día. Aquí tenéis 2 ejemplos de invertebrados fósiles que vivieron hace 500 millones de años y no hay ningún invertebrado hoy en día que sea parecido a esto, ni lo más ni remotamente. ¿Vale? El caso de Opavinia y Alucigenia. Imaginaros el nombre, Alucigenia. Es un animal alucinante. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Mirad. Normalmente vosotros creéis que los fósiles corresponden siempre a restos de organismos, a partes de esos organismos. Pero no siempre es así. ¿Esto qué creéis que son? Son huellas de dinosaurio. Entonces, fijaros, para que se produzca una huella de un dinosaurio no es necesario que el dinosaurio se muera. ¿Vale? Y esto de aquí, estos son huevos de dinosaurio. Tampoco hace falta que el dinosaurio se muera. ¿Y esto qué creéis que es? Cacas de dinosaurio. ¿Sí? Tampoco hace falta que se muera, ¿verdad? Entonces, esto es una lección muy importante sobre qué son los fósiles. Los fósiles no son solo los restos de los organismos que vivieron en el pasado, sino que cualquier señal de su actividad es también un fósil. O sea, estas huellas de dinosaurios son tan fósil como el hueso de un dinosaurio. ¿Vale? Y muchas veces son mucho más informativos este tipo de fósiles, que reciben el nombre de icnofósil. Eso ahora es complicado para vosotros, pero no tienen un nombre. Pues son mucho más informativos que incluso los propios restos, los huesos. ¿Vale? Pero bueno, vamos a ver cómo se formarían los fósiles cuando se trata de restos, ¿no? Completos o incompletos. Mirad, cuando un animal o una planta se muere, lo normal que sucede es que desaparecen, ¿vale? Porque son atacados por otros animales, otras plantas o por las bacterias. ¿Sabéis lo que son las bacterias? ¿Sí? Bueno, pues a las bacterias les gusta mucho la carroña. Entonces, cuando un animal muere o una planta, normalmente desaparece todo. Incluso las partes duras pueden llegar a desaparecer por la acción de la lluvia, del viento, etc. Bueno, pero en ocasiones, como en el caso de este cadáver de dinosaurio, lo que sucede es que se produce un enterramiento muy rápido, ¿vale? O sea, este dinosaurio, si se queda allí quieto, le empiezan a caer sedimentos encima. Entonces, si ese enterramiento se produce muy rápidamente, entonces todos esos procesos de descomposición por las bacterias, los animales y otras plantas se ven ralentizados, disminuidos. Y eso es lo que hace que puedan conservarse los huesos, ¿vale? Que son las partes duras.
Normalmente, de los organismos del pasado, se suelen conservar como fósiles solo las partes duras. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, bueno, llega un momento en que esos restos son descubiertos. ¿Por quién? ¿Cómo se llaman? Por los paleontólogos. La ciencia que estudia los fósiles es la paleontología. Y los científicos que estudian los fósiles son los paleontólogos. ¿Vale? Ya sabemos entonces lo que son los fósiles. Ya teníais una idea, ¿verdad? De lo que son los fósiles. De lo que eran, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver lo más importante. ¿Qué es lo que nos enseñan los fósiles? Pues mirad. Los fósiles nos enseñan algo muy importante. Y es que la vida en el pasado fue muy diferente a como es hoy en día. Y existieron animales como los pterosaurios, reptiles voladores, que hoy en día no podemos ni imaginar en nuestros cielos. O, como en los mares, unos seres coloniales que se llaman graptolitos, y que hoy en día pues no hay nada parecido a esto, ¿no? Bueno, y entonces, ¿y esto por qué es así? ¿Por qué en el pasado los animales y las plantas fueron muy distintos a como son hoy en día? Bueno, pues esto es una cosa que descubrió este personaje. ¿Os suena? No. ¿No? Sí. Algunos decís que sí, otros que no. Bueno, este fue un naturalista británico, Charles Darwin, que fue uno de los pensadores más importantes que hubo en la historia. Y él lo que sostuvo es una teoría de evolución por selección natural que explicaba cómo unas formas de vida acaban transformándose en otras a lo largo de muchísimo tiempo, ¿vale? No a lo largo de decenas o centenas de años, no, a lo largo de miles, millones de años, ¿vale? Ese proceso es la evolución por selección natural, que nos hizo comprender que, por ejemplo, nuestros caballos actuales proceden de pequeños caballos del tamaño de perros que existían hace 45 millones de años. ¿Vale? Y es un poco complicado explicar cómo se produjo esa transformación. Incluso mis alumnos de último año de carrera universitaria a veces les cuesta entender esto. ¿Vale? Entonces es difícil, hay que saber mucha paleontología, mucha genética, mucha zoología, mucha botánica para poder entenderlo bien. ¿Vale? Muy bien. Entonces, fijaros, lo que necesitamos para que las especies evolucionen es mucho tiempo. ¿Sabéis la edad que tiene la Tierra? ¿Sabéis cuántos años tiene la Tierra como planeta? 4.500 millones. Muy bien. Entre 4.500 y 4.600 millones. Muy bien. ¿Vale? Y esto es lo que yo represento aquí, de una manera muy resumida. Yo represento aquí, fijaros, el origen de la Tierra, hace esos 4.500, 4.600 millones de años aproximadamente. Y entonces pasa el tiempo, va pasando el tiempo, y hasta la actualidad. Y a lo largo de todo este tiempo se suceden un montón de formas de vida, que fueron evolucionando unas en otras. ¿Vale? Pero 4.600 millones de años